y ponías un texto respecto a la aprobación de 58% que tiene el presidente López Obrador versus a la aprobación de 41% de Peña Nieto, de Calderón 61%, de Fox 54%, de Zedillo 57%, muy a pesar de los resultados que ha ofrecido hasta este momento el presidente López Obrador, y según tus palabras, sería mucho peor si hubiera sido en otros sexenios. ¿Podrías abundar? Bueno, corre pues un poco la versión, está en los medios, que es una calificación excepcional la del presidente, que esto nunca había ocurrido, y eso es falso. El presidente está más o menos en el mismo nivel de calificación que sus antecesores, de los 5 antecesores anteriores. Sí. En 2 casos, superado por Calderón y por Salinas. En los otros 3, él arriba con muy poca diferencia respecto a 1 punto Zedillo, 3 puntos arriba de Fox, y sí 18 puntos arriba de Peña Nieto. Pero no tiene una mayor valoración que el resto de los presidentes en 2 años. Y se ha creado la percepción de que es así, que es un presidente con un enorme nivel de aceptación. En todo caso, la pregunta sí podría ser, un presidente con este nivel de aceptación que han tenido todos los antecesores, pero en un gobierno desastroso, con menos 11 de crecimiento en 2 años, 2 millones de empleos formales perdidos, 12 millones más de pobres. Entonces, ¿por qué tiene este nivel y no abajo de Peña Nieto? Y me parece que la explicación es, pues él sigue vendiendo, para eso trabaja todas las mañanas, la esperanza en un sector de gente que se ha sentido muy golpeada por la historia misma de su vida, y que el presidente les ha prometido que él les habrá de resolver todos los problemas. Y en México hay mucha esta tendencia de nuestra sociedad a colgarse de caudillos que le prometen todo, y en razón de eso, pues el presidente, a pesar del desastre de su gobierno y a pesar de que la gente reconoce que es un gobierno muy malo, así vienen en todas las encuestas, él conserva relativamente un buen nivel de aceptación, pero me parece que lo que explica esto es la esperanza. Él sabe vender esperanza, no sabe hacer gobierno, pero sí, por su comunicación, vender esperanza. Hablabas hace unos momentos de indicadores económicos de seguridad. ¿Cuáles serían ahora los principales retos? Antes, previo a este gobierno, tú le preguntabas a los mexicanos en diferentes encuestas cuáles eran las prioridades, y por supuesto tenía que ver con el índice de inseguridad, de corrupción, y ahora tal vez, aunque sigue estando dentro de las prioridades, tal vez la principal preocupación es que no hay trabajo, no hay dinero en el bolsillo, el manejo de la pandemia. ¿O cuáles serían esas prioridades según tu criterio? Yo pienso, como dices, las encuestas lo están revelando cada vez más, Joely, el tema es económico, de crecimiento de 11% en 2 años de gobierno, -1 en el 19, ahora será -10, 2 millones de empleos formales perdidos, se han recuperado 500,000. Entonces hay una crisis verdadera. Hoy se dan a conocer encuestas de INEGI o información de INEGI, donde se calcula que hacia final del año que viene el 62% de las pequeñas empresas de este país habrán desaparecido. Y esto, el gran generador de trabajo son las pequeñas empresas en el país. Entonces estamos ante una situación muy dramática. Uno lo puede ver en las esquinas, esta cantidad enorme hoy en la Ciudad de México de personas limpiándote el auto, tragando fuego, haciendo diversas cosas en el intento de sobrevivir. Este es el gran problema de este gobierno, y él no es responsable de la pandemia, Joely, pero sí del manejo que ha hecho de la pandemia a nivel de salud, 110,000 muertos, el país de mayor letalidad en el mundo, y a nivel económico. Hoy también INEGI da la cuenta que del total de las empresas mexicanas, solo el 94.1% ha recibido apoyo del gobierno. Nosotros invertimos menos del 1% del
la proporción del Producto Interno Bruto en cubrir o proteger el empleo en la pandemia contra el 12% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, contra el 8% en Brasil, contra el 4% en Canadá. Estamos de los últimos de los países en el último lugar de haber invertido para conservar el empleo en la crisis, y esto ha agravado de manera notable la crisis, que va a su vez producir 12 millones más de pobres al final de este año, Jory. Pero ¿qué hay del combate a la corrupción? Aquí hay muchos expertos que han hablado que en efecto hay un programa, están las bases de la 4T ya instaladas, como decía el propio presidente, respecto a combatir la corrupción, en verdad hacer un gobierno austero. ¿Esos pueden ser algunos de los logros o tampoco coincidirías? Pues la ciudadanía no ha creado un sistema. El presidente cree que solo porque él dice yo como soy honrado, todos serán honrados, y no, pues allá hay corruptos del tamaño de Bartlett en puestos de primer lugar en la administración, o la señora Sandoval, etcétera. No, yo no veo un gran cambio en eso, pero no importa si yo lo veo o no lo veo. Hoy en las encuestas hay un estudio de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que se dio a conocer ayer antier. 53% de las personas piensan que hay más corrupción, no menos corrupción. No culpo al presidente, a lo mejor el presidente, no me consta, a lo mejor el presidente es honrado, pero la estructura de la administración no lo es. Siguen todos los vicios, porque no se resuelve eso con un discurso, se resuelve con estructuras institucionales que no las ha creado el gobierno actual para hacer frente a la corrupción. Bueno, y precisamente queríamos armar una mesa de debate. Rubén, le quiero dar la bienvenida a Pablo Gómez, diputado federal por Morena. Pablo, como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Hemos escuchado a Rubén hacer una valoración respecto a estos 2 años de gobierno. Ponía el dedo en la llaga en los resultados, por ejemplo, en términos económicos, de seguridad, del mal manejo de la pandemia. ¿Cuál sería tu valoración? Pues mire, yo pienso que se habla un poco en términos más bien con los riñones que con el análisis concreto, ¿no? Yo he escuchado hablar mucho de la política del gobierno de López Obrador sobre la pandemia, pero nunca dicen exactamente qué cosa. Nos recuerdan el número de fallecidos. Y el otro día escuché en la radio a un señor que decía que los fallecidos eran 250,000. No sé de dónde lo sacó, pero bueno, todo es muy relativo, ¿no? Lo único que yo puedo decir en relación con la pandemia, no todos somos especialistas en esa materia, es que el gobierno de México tiene capacidad para atender hospitalariamente a todas las personas enfermas de COVID. Si esto no tiene importancia, no hay medicina, simplemente la atención es, como ya se ha hablado mucho, pues en otros términos, para tratar de salvar la vida de la gente, dándole las mejores condiciones posibles para que el organismo enfermo se defienda de este virus. Bueno, si esto no es trascendente, porque no en todos los países ocurrió lo mismo, pues entonces ya no sé de qué estamos hablando. ¿No coincidirías? Algún día después vamos otra vez a discutir el asunto. Aquí en la Cámara se dice que somos unos irresponsables porque no etiquetamos quién sabe qué cosa para las vacunas. No sabemos ni cuánto va a costar ese paquete. No sé cómo dentro de un presupuesto se puede definir una cantidad que se desconoce y que ni idea tenemos de cuánto podría llegar a ser. Pero el hecho es de que gran parte del costo de la vacuna se va a hacer sufragado por el presupuesto de 2020 y otra gran parte que probablemente sea mayor con los fondos presupuestales de 2021. Pero no estamos jugando al adivino. Tenemos que ser en esto un poco serios, ¿no? El otro día escuché una crítica muy fuerte como las que hace Rubén, que me está escuchando en este momento, que dice, bueno, pues todo sigue igual, no han hecho los cambios. Es decir, que sigue igual de mal que cuando ustedes gobernaron. O sea, que ustedes gobernaron mal.
Eso lo están Yo reconozco reconociendo. todos los límites, Pablo. Es una Se han forma agravado. El gobierno se ha agravado ahora. Ahí están los resultados. Menos 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto, 110,000 muertes, 270,000 muertes extraordinarias. El primer país del mundo en letalidad. Es un desastre, Pablo. Hay que ser honrados y críticos con uno mismo. Yo asumo todos los errores que nosotros... Si fueras honrado, tendrías que decir cuántas tonterías hiciste cuando gobernaste. Contra números, Pablo, contra números. Es el de letalidad del país. Bueno, a ver, ya dijiste que no soy honrado, correcto. Ahora demuestra al auditorio que tú sí lo eres. Y cuéntanos todas las cosas indebidas, todas las cosas chuecas y todas las cosas mal hechas que hiciste cuando tú estabas en el gobierno. Yo ninguna. De eso no quiere hablar nadie, pero las consecuencias de aquel fracaso pues están presentes hoy. Yo ninguna. Estamos hablando de datos y te estoy dando los datos. ¿Cómo dices? Somos el país. Hoy la Organización Mundial de la Salud, el secretario o el director general de la Organización Mundial de la Salud vuelve a decir que es indispensable utilizar el tapabocas. Un irresponsable presidente de la República se niega a hacerlo cuando es la medida número uno, es la vacuna que hoy existe contra el COVID, mientras llega la otra vacuna, y tenemos un presidente irresponsable que da ejemplo de no ponérselo porque no le da la gana. Un machín que mata con su propio ejemplo. Adelante, Pablo. Adelante. Pues qué nivel de crítica, ¿no? Que hablan de puras cosas irrelevantes. No están tratando los temas de México. Las muertes son irrelevantes, Pablo. Ya ves, si no dejan hablar. Las muertes son irrelevantes, Pablo. Bueno, pues lo que acabas de decir es algo irrelevante. Perdóname, pero lo es. No tiene ninguna trascendencia. Ninguna. En este momento yo estoy hablando, no tengo cubreboca. Entonces soy un irresponsable. Bueno, porque no hay ninguna persona que esté más cerca de mí de 2 metros. Entonces, a ver, no nos pongamos a discutir cosas que ni tú ni yo podemos manejar, que no somos especialistas, no somos médicos. A ver, pero podemos leer lo que dicen los especialistas. Pero no me interrumpas, mano, porque entonces quiere decir que estás nervioso y enojado. Si estás muy enojado con este gobierno, te voy a dar un consejo. Postúlate en las próximas elecciones. Ven al Congreso y combate al gobierno. Entra bien, pero no estés destilando tu enojo en una discusión que podría ser interesante y seria, porque es en público, porque nos están oyendo miles y miles de personas. Hablemos entonces de las cosas como son. Volvamos al tema, Pablo, si me permites. Habías puesto un tuit en el que decías que los 2 primeros años de gobierno han sido difíciles, en especial por la COVID-19, pero los que siguen lo serán más. Por la lucha política y las reformas tendrán que ser mayores. ¿Cuáles serían las claves de lo que está por venir en estos 4 años que restan de gobierno? Eso escribí en un Twitter. Lo sostengo plenamente. Yo estoy convencido que la lucha política tan rígida que hemos vivido en estos 2 años pues será superada en los próximos 2 años, independientemente de cuál sea la evolución de la epidemia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tenemos es que los conservadores nunca se imaginaron siquiera que la izquierda iba a llegar al gobierno del país. Y es algo que no pueden aceptar. Y están defendiendo todo lo que hicieron antes. Igualito, la manera de administrar, la organización de la administración pública, todas las cosas las están, y nos están a nosotros acusando de todo, por no seguir los pasos que ellos emprendieron. Si llegamos al poder, fue para no seguir los pasos de los que estaban antes, porque los que estaban antes lo hicieron tan mal que fueron desplazados por una mayoría de mexicanos, ¿no? De mexicanos. Entonces no vamos a repetir lo mismo, no vamos a hacer las cosas como las hicieron ellos. Tenemos que hacerlas de otra forma y dando, esperamos, los mejores resultados. ¿Cuál sería esa línea, Pablo? ¿Cuáles serían esos cambios inmediatos de mayor importancia, de mayor trascendencia para estos 4 años que siguen de gobierno? Ningún gobierno en la historia de México había admitido una de las mayores y más terribles
realidades que tenemos. Vivimos bajo el Estado corrupto. No es que haya corrupción, no es que haya corrupción de las toallas de los Pinos, no, de las toallas de 5,000 pesos de entonces, no. Eso no es más que un acto de corrupción inscrito en una estructura de Estado corrupto. Ningún gobierno había admitido que hemos tenido un Estado corrupto y que hay que deshacerlo. Pero no se deshace agarrando a un ladrón o a otro, que hay que hacerlo también, sino destruyendo el sistema político que prohijó el Estado corrupto. Ningún gobierno había aceptado que cada año los salarios mínimos bajaran en su poder adquisitivo. Este es el primero que lo admite y empieza a recuperar lo que le quitaron a la gente. Nadie lo había hecho. Así puedo seguir. Ven la política social. Nadie había dicho que una pensión de adulto mayor de carácter alimentario era un derecho constitucional que hay que garantizar. Nadie lo había dicho. Nadie había dicho que la beca es un derecho que hay que garantizar. Nadie había dicho que la educación superior desde Cedillo, que lo echó para atrás, y Fox, que lo dejó puesto, y todos los demás que lo dejaron igual. Nadie había dicho que la educación superior es una obligación del Estado. Nadie. Eso lo acabamos de hacer. Puedo hablar de 50 cosas más, pero ¿de qué pueden hablar los conservadores? Pues de lo que hicieron antes, que estuvo mal, que estamos nosotros desechando, porque a eso llegamos, a desechar la hoja de los anteriores. Para eso son los cambios, para eso son las transformaciones. Si no, ¿para qué la gente vota por transformar la realidad política de su país? Permíteme, Pablo. Rubén, ¿estarías de acuerdo? ¿Coincidirías con este logro del gobierno de López Obrador? Pero absolutamente no, eso es puro discurso, puro rollo, es un gobierno de discurso, no de realidades. Otra vez contra los datos. Íbamos a resolver primero los pobres, sí, primero los pobres. Hay 12 millones más de pobres en esta administración y es dato del INEGI, dato de Coneval, dato de CEPAL. No es que invente. 2 millones de empleos formales perdidos. Escasez, un problema enorme de empleo en el país. 62% de las empresas del país cerradas con datos de INEGI de hoy día. 94% de las empresas que no han recibido ningún apoyo del gobierno, las pequeñas empresas, para sostenerse, según datos del INEGI, que es una institución del Estado mexicano. Contra esos datos es que hay que jugar, no con la ilusión del discurso, que son muy buenas intenciones y le reconozco al presidente todas las buenas intenciones del mundo, pero es un fracaso en la gestión del gobierno. Tenemos que concluir esta mesa. Rubén, ¿cuáles serían entonces para ti las claves que tiene como reto el gobierno de López Obrador? Pues el problema es, pienso que el problema gravísimo en el próximo año es el empleo, es el ingreso, es detener el avance de la pobreza extrema y pobreza en general, y junto con eso la violencia, que es el sexenio más violento en la historia de los últimos 60 años en el país, como lo dicen otra vez los números de los investigadores, no es un dato que me invento. Pablo. Pues ya a mí me da mucha pena oír a estos opositores conservadores y derechistas colgándose de una pandemia, de una situación mundial que nos llegó y que pues, nos ha generado una situación económica muy difícil y muy complicada. Pero creo que leen al revés los números, ¿no? O sea, nosotros perdimos 1 millón de empleos formales en el momento peor. ¿Por qué? Porque hubo una decisión del gobierno de parar más de la mitad de la economía. En este momento hemos recuperado 500,000. Estamos trabajando en eso. Pero eso no lo puede reconocer un conservador derechista, porque está enfermo de odio, está enfermo de subjetividad. No pueden entender que la situación cambió y hay otra fuerza que gobierna. No lo pueden entender.
Creo que no lo entenderán porque ya pasaron 2 años. Bueno, nos quedamos con muchos temas sobre la mesa. Me gustaría repetir esta mesa de debate, de análisis. Es Rubén Aguilar y Pablo Gómez. Gracias a ambos por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias de ti, Joel, gracias a quien nos oyó. Gracias, Pablo. Adiós, Rubén. Hasta luego. Bueno, vámonos a otras cosas. Mientras recuperamos por supuesto, los invitamos a recuperar esta entrevista en Mega Noticias TVC a través de las redes sociales que usted ya conoce, a través del canal de YouTube y, por supuesto, 2 minutos antes de las 9, la historia del mundo con Paco Ramírez y este tema. Y bueno, precisamente en ese contexto, el director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde, pues hizo comentarios respecto al segundo año de gobierno. Aseguró que no hay forma de comprobar que el gobierno federal haya cumplido 97 de los 100 compromisos que se pactaron desde hace 2 años. También en entrevista para Mega Noticias TVC señaló que hay compromisos superficiales, como tratar bien al prójimo, en los que no se puede obtener una respuesta simple. Y concluimos que hasta ahora ha cumplido 47, no 97, 47. Hay otros donde simplemente no se sabe. ¿Cómo puedes saber si se cumplió o no? Porque no hay información. Y hay otros que francamente son totalmente superfluos. 2, que a pesar de que él habla de que la corrupción ya se terminó, no hay indicios de que eso sea cierto. La caída de la economía vamos a tardar mucho tiempo en recuperarla. Y cuando tú ves todo eso en conjunto, te das cuenta que este gobierno en general no ha cumplido sus promesas. Además dijo que tampoco hay forma de demostrar que exista un ahorro de 1.3 billones de pesos gracias a la austeridad, porque no existen datos abiertos que lo comprueben. Dice que se ahorró 1.3 billones de pesos. Eso me parece un dato que otra vez lo dice él, pero no hay ninguna comprobación. Nosotros en este reporte sí decimos que la austeridad del presidente y los recortes que ha hecho han tenido un ahorro de aproximadamente 130,000 millones. Él habla de 1.3 billones, o sea, 10 veces más. Él critica mucho a los neoliberales, pero gracias a los neoliberales es que él ha tenido como 300,000 millones de